Estoy un poco indeciso con el tema luces, ¿sí? Estoy complicado porque ustedes fíjense el dilema que yo paso cada vez que voy a arrancar un video. Más o menos para que se den cuenta. Si yo abro esta ventanita, vos fíjate, ahí estamos bien de luz, ¿no? O sea, estamos facheros, dentro de todo se me ve bien, se me ve suculento, se me ve hermoso. Sobre todo con esta barba preciosa que me estoy dejando, que cada día va a ser más larga, como la que tengo acá abajo. Pero fíjense qué pasa si yo abro esto. ¿Ves? Cambia la luz, ya no es la misma luz, ya es como una luz un poquito más fuerte, hace como un contraluz de atrás, molesta, es una cosa de mierda. Cierro esta, ahí se ve como mejor. Y si cierro esta, es como demasiado blanco, entonces creo que ahí se acomoda como más a un tono un poco más normal de piel, ¿no? O sea, no sé por qué les estoy contando toda esta poronga, toda esta intro, pero es para que más o menos sepan el trabajo que tiene uno antes de empezar un video. Empezar un video no es sentarse y decir tres pelotudeces, subirlo a YouTube y listo, cagarnos todos de risa. No. Lleva todo un trabajo, lleva toda una intención, lleva toda una emoción, lleva toda una sensación, lleva amor. Esos son mis videos, amor. Por eso cada vez que vean un video de pene de bronce, valórenlo. Dejen un like y un comentario que diga: te quiero mucho. A pesar de que tal vez nunca nos conozcamos en la vida y nos podamos dar un abrazo, yo te quiero mucho. Hoy les traigo una anécdota, sí, que me pasó esta vez a los 19 años. No voy a decir 16, tampoco fue a los 16, no tengo por qué mentir, pero bueno, de paso me ahorro el comentario de ¿fue a los 16? Así que por este video zafamos de ese comentario de mierda. No es una story time, no es joda, no es chiste, no es inventado para que tenga un poco más de color, no es una cosa que yo le agrego fantasía para que ustedes en la casa se pongan locos y vivan esta anécdota con emoción. No. Todo lo que yo les voy a contar, siempre que digan el título anécdota, es 100% real, comprobado. La anécdota que les voy a contar hoy se llama La noche que vi a 3 personas que iban a esconder un cuerpo. Y te preguntarás, ¿qué estás queriendo decir, Matías? ¿Que viste a 3 personas yendo a esconder un cuerpo? Sí, o sea, sí, boludo. Si el título dice La noche que vi a 3 personas que iban a esconder un cuerpo, es porque vi 3 personas yendo a esconder un cuerpo. O sea, presenciaste básicamente, no sé, una especie de asesinato, y lo estás contando en internet. Sí, presencié 3 personas llevando un tomuer, no sé a dónde, y lo vengo a contar en internet. Es la realidad. La historia comienza cuando yo tenía unos 19 añitos, me acuerdo perfecto porque vivía en la casa donde había hecho aquellos videos, para quienes son fans reales, el techino del Dr. Ming, la broma telefónica de Alfajores Jorgito. Fue en esa época, y yo en esa época tenía 18 años para 19, prácticamente 19. Digo 19 para agrandarme un poco porque, viste, es como que tener 19 es como que sos más pijudo que 18, pero estaba ahí 18 para 19. Resulta que nosotros teníamos un grupo muy grande de amigos nuevo que se había formado, porque cuando yo hice tercer año, o sea que en este caso sería el último año de la secundaria, porque claro, por lo menos en mi escuela el método era así. En el primario tenías primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, y de ahí saltabas a secundario, primero, segundo, tercer año terminaba todo. Les aclaro esto porque hay escuelas donde es hasta séptimo en vez de hasta noveno, la primaria, y después haces primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto de secundaria. Pero en mi caso, en mi escuela, la secundaria llegaba hasta tercer año y ya terminabas. Yo tenía estos 18 añitos para 19, estábamos en tercer año, y cuando comienza ese año, ese último año tan deseado por terminar, conozco amigos nuevos que ingresan a nuestra escuela, amigos que se hacen muy amigos, y empezamos a juntarnos en la casa de uno de ellos en un barrio muy cercano al que yo vivía. Ustedes saben bien que yo más o menos para esa época vivía en el barrio de Carapachay, yo esto ya lo conté en 10 millones de anécdotas, pero la casa de este chico en la que nos juntábamos era un barrio muy cercano a Carapachay. Un barrio prácticamente aledaño, estaba al lado, pegado. Si sos más o menos de la zona, no hay muchas opciones. Tenés 2 o 3 barrios pegados, bueno, uno de esos 3. No te voy a decir cuál, porque después recibo mensajitos diciendo, loco, dejá mal parado al barrio, te vamos a romper la boca, viste, cosas así, me amenazan, me escupen en la calle, me patean los tobillos, me hacen cosas feas. Entonces yo no digo más nombre, no digo más nada. Cuento la historia y nada más. Estos
chicos que conocemos en tercer año son un grupo nuevo que venía de otra escuela, de este barrio que estaba pegado a mi barrio, y se vienen todos a la escuela de mi barrio en Carapachay. Y nos hacemos muy amigos, al punto de empezar a juntarnos, como les dije antes, prácticamente todos los días en la casa de uno de ellos. Era básicamente ir a la casa de este pibe y estaba todo el barrio adentro de la casa de este pibe. Y no pasaba nada, había buena onda. La puerta estaba llena de motos, todo el mundo adentro de la casa del pibe y el pibe estaba feliz de la vida. El pibe lo vivía con felicidad. Y en ese grupo es donde entro yo con mis Virgo amigos y comienzo a entablar una hermosa relación de amistad que hasta el día de hoy sigue, en realidad, o sea, ya no hablamos tanto, pero cada tanto hablamos y seguimos siendo amigos. Cuestión, nos empezamos a juntar muy seguido, casi todos los días vamos a la casa de este pibe y nos quedamos hasta las 6 de la mañana, 5 de la mañana, 7 de la mañana, volvíamos caminando de día a nuestras casas. Ya empezamos a hacer la típica vida del adolescente vago que sale a vaguear y se queda por ahí perdiendo el rumbo, básicamente, y cuando llegas a tu casa tu mamá ya piensa que te drogás, que consumís cocaína, que aspirás Poxirran, que estás en la mala, ya viste la típica, pero no hacíamos nada de eso, simplemente nos quedábamos hinchando las pelotas hasta las 6 de la mañana hablando de mina y tocando un pianito que teníamos tomando mate con pituza. Eso es todo lo que hacíamos, éramos sanos. Resulta que con estos pibes empezamos a salir las primeras veces a boliches. A mí el tema boliches no me convencía demasiado tampoco, para serte honesto, porque yo era muy cagón y a mí no me gusta el aglomeramiento, ¿sí? A mí no me gusta, por ejemplo, ir a un recital y estar en el medio. Me puedo llegar a morir de un ataque de pánico porque no me cabe sentirme rodeado de muchas personas y sentir que me empiezo a asfixiar. Puedo morir ahí y la verdad que para estar jugando entre la vida y la muerte prefiero pasar de esa situación, no gracias, a otra cosa mariposa. Pero bueno, como que en cierto punto, si no ibas al boliche también era como que quedabas medio virgo, había que ir y qué sé yo, para no quedar mal, dale, sos un pete, hay minas, seguro que alguna te comes. Entonces entre uno que te convence y el otro que también te quiere convencer, termino accediendo y decidimos una de esas noches largas en las que nos juntábamos hasta muy tarde, arrancar hacia un boliche, ir a un boliche básicamente. No sé por qué razón, en un momento había que pasar a buscar a otro pibe, éramos 4 en ese momento, mi mejor amigo desde aquella época, 2 pibes más de este grupo nuevo que les contaba que entró a mi escuela, y yo, ya éramos todos amigos, éramos un grupete de 4. Estábamos básicamente yendo a buscar a otro pibe que faltaba para que venga con nosotros al boliche esa noche. Lamentablemente hay cuestiones que son reales, esto hay que decirlo. Los barrios esos donde vivíamos nosotros eran barrios lindos, Carapachay y alrededores, barrios lindos de la zona norte de Buenos Aires, lindos, pero hay, digamos, sectores, ¿sí? Donde, bueno, como cualquier barrio, ¿me entendés? Hay lugares que son difíciles de caminar, básicamente, más si va de noche, digamos que tu vida corre cierto riesgo, te puede pasar algo malo, mejor no lo hagas, te pueden cagar matando, choreando y, como mínimo te volvés sin las zapatillas. Hay algunas cuadras que son así de complicadas, es la verdad. Con estos pibes empezamos a caminar y resulta que como yo no conocía bien el barrio, mi mejor amigo tampoco porque éramos de Carapachay, el otro barrio, nos dejamos llevar por los otros 2 chicos que sí eran de este barrio. Y vengan por acá, vamos por allá, hay que ir a buscar al pibe, empezamos a caminar un montón de cuadras, las cuadras cada vez se ponían más turbias y cuando hablo de que una cuadra se pone turbia, vos dirás, ¿cómo te das cuenta que una cuadra se está poniendo turbia? Bueno, en realidad es muy simple, lo empezás a sentir en lo más profundo de tu ser. Cuando ya sos una persona que sufriste varios asaltos de motochorros, de rastrero que afanan celulares, de ese tipo de cosas como me pasó a mí, es como que tenés un tipo de sentido arácnido que te dice, esto que está sucediendo en este momento puede terminar en un afano. Es como que desarrollás un quinto sentido que te avisa básicamente que un turro anda cerca y te pone a alerta. Como yo les conté 1000 veces, a mí me han afanado celulares, me han corrido con navaja, me han choreado de 1000 formas diferentes ahí en el barrio y en otros barrios. Así que es como que yo este quinto sentido ya lo tenía bastante desarrollado. Es como que tenía una antenita en la punta del que me indicaba, tené cuidado porque acá está complicado, nene. La
ya me iba avisando. Era una conexión con el pingo que era automática. Es como que vas caminando y el ambiente se empieza a enturbiar. No sé si alguna vez les pasó que empezás a sentir de noche en una calle específica que por alguna razón se está como enturbiando, se está poniendo fea la cosa. No hay nadie capaz, hay simplemente casas y la noche, pero por alguna razón vos sentís como que está tensa la cosa y después a la otra cuadra, ¡pum!, te afanan el celular. ¿Sí o no? ¿No te pasó nunca? Déjenmelo en los comentarios, no me digan que no, les tuvo que haber pasado. Con estos pibes estábamos caminando por un barrio, ¿sí? Yendo a buscar a un pelotudo que faltaba, un virgen que quería venir con nosotros y no se quería mover de la casa, había que ir a buscarlo, ¿entendés? No se podía tomar un taxi o un remis o venir él caminando, no, teníamos que ir nosotros a buscarlo, ¿viste? Como nosotros éramos 4 y él era 1, claro, vengan ustedes, concha de tu madre. Estamos caminando por ese barrio y de repente empieza a pasar esta sensación que yo te decía de que se empieza a enturbiar el ambiente, se empieza a poner raro. Éramos 4 pibes de 18/19 años, 20 por ahí el más grande. No te voy a decir que éramos nenes, pero tampoco éramos adultos, viste, que podemos enfrentarnos a una situación como la que está por pasar de manera lógica, o sea, básicamente no supimos cómo manejarlo, pero lo que pasó fue tremendo. Vos imaginate, plena noche, caminando por la calle, silencio total, casas completamente cerradas en silencio con luces apagadas, serían la 1:30 de la mañana, una cosa así. Se empieza a enturbiar el aire, se empieza a enturbiar la situación, el ambiente se pone tenso, se pone más oscuro de lo normal por alguna razón, no sé por qué. Empezás a sentir esa incomodidad de que algo malo va a pasar y encima se nota también porque vos venís charlando por ahí con tus otros 3 amigos y de repente la conversación, la charla, el buen momento empieza como a desaparecer. Hay un silencio raro, ya nadie charla, no estamos conversando entre nosotros, la cosa está incómoda, todos están más alerta, miran hacia los costados, están demasiado atentos. Todo ese tipo de señales te van indicando y haciendo sentir que te estás metiendo en un lugar de mierda. Para hacerla más simple, básicamente, estamos caminando por una cuadra común y corriente, por el medio de la calle, veníamos nosotros. Cuando vive en barrios que uno ya sabe que por ahí son medio jodidos, siempre que va caminando de noche, va caminando por el medio de la calle. ¿Por qué? Porque te da espacio a poder picar. El pique largo es más rápido si vos estás en el medio de la calle. Si vos estás arriba de una vereda, ya es más difícil porque las veredas, generalmente en los barrios, son todas irregulares, tienen subidas, bajadas, escalones. Es más difícil el pique, es más fácil de que te tropieces, te caigas y el chorro te agarre. Entonces siempre un tip: caminar, si es de noche, por la mitad de la calle. Pasa algo, pique largo, fácil, calle llana, rápido. Si venís en zapatilla, pum, salís al pique y no te agarran ni en pedo. Veníamos caminando por la mitad de la calle y de la puerta a una casa digamos de barrio también complicado, salen 3 pibes agarrando lo que sería una especie de frazada bastante ancha, bastante larga, ¿sí? Y salen 2 pibes agarrando de un lado, o sea, uno de los pibes tenía apoyado acá la frazada, el otro pibe del mismo lado apoyándose acá la frazada y en la otra punta un pibe solo sacando el otro lado de la frazada, ¿sí? Algo envuelto en una frazada. Podía ser un arbolito de Navidad que lo estaban por tirar a la basura porque ya no servía. Podía ser ropa vieja. No sé qué podía ser. Para nosotros, viste, cuando vos ves una cosa media extraña, no te metes. Seguí caminando, yo acá no vi nada. Gracias, nos vemos 1 de la mañana, plena noche. Si están haciendo algo malo, la verdad que yo no me quiero meter. Gracias por todo. Nos vemos en Disney. Seguimos caminando. La cuestión es que lo vemos salir a los 3 flacos. Y salen, bueno, como te digo, 2 con un lado de la frazada y el otro del lado contrario con la otra punta de la frazada, ¿no? Y salen caminando. Y lo van llevando, ¿viste? Como quien lleva, no sé, boludo, una madera grande, ¿viste? Y es pesada y entonces van como de a 3, van hasta la esquina. Nosotros también vamos hacia la esquina. Nosotros estamos caminando así para allá, por la calle y por la vereda. Salen estos chabones y también van para el mismo lado que estamos yendo nosotros, pero cargando esta frazada gigante. Cuando llegan a la esquina, estos pibes doblan hacia la derecha, o sea, no doblan hacia donde estábamos nosotros. Nosotros seguimos por la mitad de la calle, ellos llegan a la esquina y doblan hacia la derecha, se van para aquel lado y a nosotros ellos nos quedan de espalda. Y nos quedamos mirándolos, porque la situación era extraña, o sea, era como, ¿qué estás llevando ahí? No estaba llevando una caja, no estaban llevando, ¿me entendés? ¿Qué sé yo? Bolsas de residuos. Estaba llevando una frazada al hombro entre 3. Lo miramos de espalda y más o menos a 3 pasos de doblar la esquina a la derecha, y esto se los puedo jurar porque me cague muriendo mañana, a 3 pasos de que doblan la esquina, del agujero
que queda acá de la frazada, ellos llevaban la frazada así, ¿sí? Es ponerle que yo estoy de espalda y estoy llevando acá una frazada. Bueno, acá queda el agujero de lo que vos envolviste en la frazada. Bueno, de este agujero cae de adentro del agujero una cabeza así. Se le sale de la frazada. En el momento es como que no caes que es una persona lo que tienen ahí adentro, ¿entendés? Es como que lo ves y decís, no puede ser. Y quedamos todos como choqueados. Y más miedo me dio cuando mi amigo, nosotros éramos 4, pero mi amigo, el que menos miedo tenía siempre a las cosas, el que era el más poronga, digamos, del grupo, cuando lo miro a él, miramos esa situación, vemos la cabeza caer de la frazada, y lo miro a él y lo veo con la cara de shock que lo veo y que entra a correr, dije, esto es malo. Y entramos a picar. Lo más gracioso es que había, o sea, no tiene nada de gracioso, ¿no? Una historia de mierda, pero hubo una parte graciosa que fue tipo, éramos 4, ¿no? En el momento que vemos la cabeza y los 3 flacos, cuando miro para la esquina, nosotros ponele, estábamos llegando a la esquina, cuando miro para la esquina, ahora éramos 3 y lo último que veo es un piecito que se pierde por una esquina. Uno de los 4 ya se había ido, nos había dejado tirados ahí. Bueno, quedamos nosotros 3 y bueno, la verdad, la reacción fue correr automáticamente. No me preguntes para dónde. La casa del pibe no era para ese lado, pero corrimos para ese lado. Empezamos a correr. Te puedo jurar de la adrenalina y del shock de haber visto, porque no me choqueó ver a los 3 chabones con una frazada. Por más de que en el momento que vos lo ves con la frazada, más o menos imaginabas que es un cuerpo, porque como les dije antes, no era una caja, no eran bolsas, era una frazada, ¿me entendés? Arriba del hombro, entre 3, es un cuerpo. Cuando veo el pelo, cuando veo eso, ahí sufro el impacto. Ahí se siente el impacto y el shock. Porque ahí confirmás, ¿entendés? Decís, sí, no, tienen un cuerpo, ¿entendés? Ahí está lo jodido. Del shock y de la paranoia, ¿me entendés? De lo que habíamos visto, corrimos como si no hubiera un mañana. O sea, realmente habremos hecho 4 cuadras mínimo, al pique, ¿me entendés? Porque primero y principal, el shock de lo que vimos. Que ya de por sí, boludo, yo te lo estoy contando y vos en tu casa decís, bueno, pero tenés que ver algo así y vivir ese momento y ver eso. Y cuando lo veas, ahí me vas a decir si no vas a correr. Cuando hacemos las 3-4 cuadras corriendo, llega un momento que paramos y nos empezamos a preguntar entre nosotros, ¿viste? ¿Vos viste eso? O sea, ¿vos corriste porque yo corrí o vos corriste porque vos viste lo que yo vi? ¿Pero vos qué viste? Yo vi una cabeza. Sí, boludo, una cabeza. O sea, sí, boludo, el chabón iba con la frazada acá y del medio cayó una cabeza. Entonces vos la viste. Sí, boludo, yo la vi. Entonces todos empezamos como a tratar de confirmar entre nosotros si no había sido una paranoia nuestra, una ilusión de nuestra cabeza. Y empezamos a tratar de sacarnos la duda entre nosotros de si todos habíamos visto lo mismo, boludo, ¿entendés? Y lamentablemente sí, confirmamos que todos habíamos visto lo mismo. Una cabeza salir de adentro del rollo de frazada que llevaban al hombro. Uno de nuestros amigos lo perdimos, él salió corriendo primero que nosotros, lo perdimos, fue para otro lado, nosotros corrimos para adelante, por donde la misma que veníamos, corrimos para adelante. Y bueno, y de ahí directamente, obviamente, a una comisaría. Pero para ir a una comisaría primero había que encontrarla, porque no estábamos en nuestro barrio, ni en el de ellos, ni en el de mis amigos, digamos, ni en el mío. Estábamos en otro barrio buscando a otro pibe y no sabíamos ni idea dónde estaba la comisaría. Y aparte teníamos la paranoia de, che, estos flacos nos vieron, anda a saber si no le dice, anda a buscarlo con la moto, ¿me entendés? O sea, es difícil de explicar la sensación en el momento. Es una paranoia de, vos viste algo que no tenías que ver y estás a 3 cuadras y eran 3 flacos y no sabés si adentro de la casa hay más. Entonces, los flacos te vieron que vos pasaste con tus amigos. Yo qué sé, si no agarran ahora en este momento y están diciendo, anda con la moto, buscalo, loco, y hacelo mierda también, no sé qué. Por ahí no, por ahí los flacos fueron, tiraron eso a donde lo querían tirar y se volvieron a meter en la casa y ni se fijaron en nosotros, pero por ahí sí, nos estaban buscando con las motitos, ¿viste? Con la típica motito. Cuestión, terminamos encontrando la comisaría, estaba en el centro de lo que sería el barrio, en el centro de ese barrio estaba la comisaría. Fuimos, nos animamos a entrar solamente yo y el más grande que yo le decía que era como el especie de líder. Terminamos entrando nosotros dos a contar, porque yo tenía una verborragia cuando hablas mucho, como ahora en este momento, de los nervios. Tenía una verborragia tremenda y era como que todo el tiempo que yo quería contar, hablar y decir, no, porque yo vi que salieron y tenían esta zapatilla y lo llevaban así y tenían puesta tal remera y no sé qué, y trataba de acordarme todos los detalles. Entonces entramos él y yo y avisamos lo que vimos. O sea, hicimos la denuncia, que al principio no nos
querían tomar la denuncia porque entramos a la comisaría y nos dicen de qué barrio somos nosotros. Y nosotros le decimos, no, yo soy de Carapachay. Los otros pibes le dicen, nosotros somos de Villa Adelina. Bueno, Villa Adelina era el otro barrio, ya fue, lo dije, no importa. Igual yo viví también en Villa Adelina un tiempo, así que también es mi barrio. Pero en ese momento estábamos en otro barrio, ¿sí? Entonces la comisaría nos preguntan de qué barrio son, no sé qué, denme los documentos. Cuando le damos los documentos, ninguno es de ahí. Entonces, no, vos esta denuncia la tenés que ir a hacer a tu barrio, ¿entendés? Tipo, no, esta no es tu seccional, por decirlo así, nos dijeron. Vos esto lo tenés que ir a hacer a tu barrio. No, está bien, pero yo esto lo vi acá, lo vi en tu barrio, ¿entendés? No, bueno, pero esto, vos sos de allá, esta no es la comisaría que te corresponde, esto lo tenés que ir a hacer allá. Tomá el documento, bueno, se la peleamos 2 horas, tipo, no, pero escuchame, yo ahora no me puedo ir hasta allá para hacer la denuncia porque estos pibes están por acá dando vueltas, entendeme. 3 horas tratando de convencer a los canas, hasta que en un momento, bueno, sentate y capaz, mirá lo que te digo, capaz que nos sentaron y nos tomaron la denuncia solamente para que nos vayamos, viste, como diciendo, sacándonos de encima, como quien dice. Nos terminan tomando la denuncia, me siento yo con mi amigo, nos tuvieron como, no sé, habrá sido rapidito, 10 minutos. Ahora, uno dice, loco, la puta madre, porque no viste una boludez, ¿entendés? Viste una persona que murió, man, ¿entendés? Entonces, ¿cómo puede ser que vos me tengas 10 minutos nomás preguntándome? Vos tenés que tomarme declaración bien, boludo, y preguntarnos nosotros a todos, hacer entrar al otro pibe que se quedó afuera, hacerlo entrar también, que te dé datos de lo que vio él también, tratar de sacar toda la información posible y sacar ya un patrullero a buscar. Te repito, vimos un muerto, boludo. No vimos, boludo, un perro que le pisaron la patita. Vimos un muerto, man. Pero por alguna razón era como que, viste, era sacarnos de encima. Nos tuvieron 10 minutos, así, a reloj. ¿Y qué viste? ¿Y a qué hora? ¿Y cuántos eran? ¿Y qué? ¿Cómo estaban vestidos? Bueno, ahora mandamos un móvil. Pum, listo, ya está, chicos, vayan. Y nos echaron de la comisaría, básicamente. Ahora, nos sacan de encima. Yo no sé si ni siquiera el chabón después ese papel capaz lo sacó, lo hizo un bollo, ¿viste? Y a la basura. Y nos vemos. Y no sacaron un puto móvil a ver nada. Pero por lo menos nosotros fuimos a hacer lo que teníamos que hacer. Salimos de ahí y nos vamos para directamente la casa del chico que vivía en Villa Adelina, porque ya directamente no podíamos ir a buscar al pibe, ni en pedo. No teníamos más ganas de caminar por ese barrio, ni por la calle, ni por el barrio, ni por ningún barrio. No queríamos caminar más. Queríamos ir a una casa, colar allá adentro hasta que salga el sol y la luz del día nos devuelva la tranquilidad. Volvimos a la casa de mi amigo, la casa donde nos juntábamos siempre, donde se juntaba todo el barrio, ¿viste? Que te decía recién. Volvimos ahí y nos quedamos toda la noche hablando sobre esto. Pero no entre risas, como siempre, tomando mate, hablando, charlando, cagándonos de risa. No. O sea, con una presión y con una angustia y con una sensación de incertidumbre, boludo. Estábamos todos como choqueados sentados en la mesa así y tipo diciendo, pero boludo, o sea, ¿habremos flasheado o era una cabeza? No, boludo, si los tres vimos una cabeza, era una cabeza. Pero entonces, boludo, mataron a una persona. Sí, boludo, mataron a una persona. Y así toda la noche, boludo, choqueados. Mal. Nunca más me volví a enterar un sorete de si encontraron a la persona, de si encontraron a esos flacos, de si encontraron la casa. Lamentablemente, en el momento, cuando todo el grupo ve salir los 3 pibes de esa casa de rejas blancas, el único que me acuerdo que tenía rejas blancas, con la frazada al hombro, yo en el momento la verdad que no atiné a mirar la numeración de la casa, ni las calles en las que estábamos. Fue todo rápido, fue ver eso y correr, ¿me entendés? Y si yo hubiese sabido la dirección, boludo, le digo, es acá, en tal cuadra, tal casa, andá con el móvil. Listo, pero no tenía esa información porque no la retuve en la cabeza, ni siquiera me puse a mirar. Así que la verdad no sé qué pasó más con ese tema, si se ocuparon, si no se ocuparon, si siquiera sacaron un móvil de la comisaría para ir a ver qué pasó. Supongo que no, les digo la verdad, que ni deben haber movido. Y nunca más supe del tema, pero sí, siempre que nos juntábamos era, che loco, ¿te acordás la vez que pasó esto? Era como que ya era tema de charla cada vez que nos cruzamos, fue tema de conversación durante mucho tiempo, fue tema de conversación durante muchísimo tiempo porque realmente fue mucho más explícito que lo que yo, por ejemplo, vi en la plaza. ¿Se acuerdan la anécdota de la plaza que yo me estaba macando con mi amigo y raspábamos el piso con los pies y en la hamaca y de repente empiezo a sacar pelo de abajo de la arena? Que fuimos también hasta la comisaría y todo y me dijeron desenterrarlo vos. Eso, bueno, es jodido, es una situación fea también, pero eran unos pelos con una trenza, qué sé yo, no llegaste a ver nada más que eso. Acá vimos literalmente una cabeza salir de adentro de una frazada que iban llevándola al hombro 3 personas. Fue mucho más explícito, fue mucho más zarpado. Así que bueno, qué sé yo, no te puedo decir, a mí me encantaría poder hacer esta anécdota y decirte que jugué la del héroe y que fui y le dije, ¿qué carajo están haciendo, malvivientes? ¡Oh no, es pene de bronce! ¡Ja! ¡Puf!
¡Pau! ¡Capou! ¿Entendés? Los cagué a trompadas y le saqué así la frazada, la desenvolví y era un maniquí y no había muerto nadie y todos felices por siempre, ¿me entendés? Y historia feliz, final feliz. Bueno, pero me encantaría poder decirte eso, pero no fue así. La verdad que corrimos como cagones, estábamos re choqueados, pero por lo menos tuvimos la dignidad, boludo, de ir a hacer una denuncia. A pesar de que después los policías no movieron el orto ni 2 centímetros, pero nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. Esta fue, gente, básicamente la historia de la noche que vi 3 personas esconder un cuerpo, porque a eso iban a esconderlo. Historia impactante, o sea, anécdota real, 100%, completamente chequeable, porque yo perfectamente puedo llamar a cualquiera de los pibes y decirle, ¿te acordás tal cosa? Pum, y se van a acordar, no te preocupes que se van a acordar, porque eso no se lo olvidaría a nadie. Esto ha sido todo, gente de YouTube. Lo único que les digo, si una vez ven algo similar, que tal vez alguno de ustedes vio algo similar, si alguien vio algo de este estilo, por favor, caja de comentarios de una, vayan y pongan lo que vieron, lo que les pasó, si les pasó alguna vez algo así, quiero que me lo cuenten. Si alguna vez pasan por algo así, no les digo que se enfrenten a las personas, no lo hagan, porque seguramente si están haciendo eso son gente peligrosa, pero mínimamente vayan y hagan una denuncia, traten de que alguien los agarre, cumplan su parte, que por lo menos es ir y avisar a las autoridades. Así que bueno, esto ha sido una anécdota más en el canal de Pene de Bronce. Los veo en el siguiente video y traten de no andar por la calle de noche solos hinchando las pelotas con amigos, más si la cosa se está poniendo turbia, porque vos siempre que tu sentido arácnido te esté avisando que la cosa se está poniendo turbia, es porque se está poniendo turbia de verdad, rey. Hacele caso a tu quinto sentido. Si estás sintiendo que te estás metiendo en un barrio guachiturreado, trata de salir de ahí. Tu quinto sentido no te miente. Te quiero mucho, rey, te quiero mucho, reina. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Mia Khalifa, quiero que sea